Buenas noches, Fátima San José, ¿verdad? Gloria a Dios. Es una bendición estar por acá por primera vez. Yo había venido otras veces a Cojute, pero aquí nunca había venido, y muy bonita la iglesia y muy alegre este pueblo también. Fíjense que antes de comenzar esta charla, quiero contarles una pequeña historia. Mi nombre es Orlando Aquino, yo vengo del grupo Nazaret de San Salvador. Fíjense que hace algún tiempo había un grupo de mujeres que se congregaba, se reunía para leer la palabra. Un día se reunieron, y eso lo hacían semanalmente, un día se reunieron y estaban analizando la palabra en Malaquías capítulo 3, versículo 3, que decía: y él se sentará como fundidor y purificador de la plata. Al oír esto, las mujeres se quedaron pensando: ¿qué nos querrá decir el Señor con este mensaje? ¿A dónde vemos reflejado al Señor acá? Con esa curiosidad, esas mujeres dijeron: bueno, hay que averiguar. Y entonces una de ellas dijo: yo me voy a encargar de averiguar cómo es que realmente funciona eso de la plata. Y en la semana siguiente buscó a un orfebre, que son las personas que trabajan la plata. Cuando ya lo había, digámoslo así, contratado, ella le pidió de favor que pudiera estar en el momento en que él hacía su trabajo. Bueno, pero no le dijo para qué. Sencillamente ella le decía que tenía curiosidad de ver cómo funcionaba eso de la plata. Bueno, y entonces se sentó a la par del orfebre y vio que el orfebre empezaba a trabajar la plata, pero veía que no se movía de enfrente del fuego y ponía la plata en el lugar más donde más ardía ese fuego. Al ver esto, la mujer no decía nada, solo se le quedaba viendo, pero en un momento le preguntó: ¿y es así que usted debe de hacer eso enfrente del fuego en lo más fuerte? Y él le contestó: sí, así es. Entonces nuevamente se le vino a la mujer aquella cita que decía: y él se sentará como fundidor y purificador de la plata. Y en ese momento ella comenzó a pensar: bueno, ¿y cómo es que Dios quizás nos pasa por el fuego? Dios quizás nos pone en el fuego para purificarnos. Y siguió viendo la mujer el trabajo del orfebre. Y veía cómo el orfebre trabajaba, pero y entonces le vuelve a preguntar: mire, ¿y por qué hace eso? Es para eliminarle las impurezas a la plata. Y en un momento ella se vuelve a meditar. Y le dice: pero no solo eso, le dice el orfebre. El orfebre dice: no solo es que yo tengo que estar enfrente del fuego, sino también tengo que saber el punto, en qué momento está lista la plata, porque de lo contrario se destruye. Al oír esto, se queda la mujer pensando: bueno, ¿y cómo hará esto? De repente se le ocurre preguntarle: pero mire, ¿y en qué momento usted sabe cuando esa plata ya está lista? Y el orfebre sonríe y le dice: fácil, cuando yo me veo reflejado en la plata, es entonces que está en su máximo punto y yo debo retirarla del fuego. Mis hermanos, si ustedes han sentido el calor o lo han sentido este día en esta asamblea, ese calor que les recuerda que Dios tiene los ojos puestos en nosotros y que te va a continuar observando porque Él quiere ver reflejada su imagen en cada uno de nosotros.
Pero también, mis hermanos, muchas veces, a pesar de que nosotros decimos que somos convertidos, a pesar de que decimos que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, a veces no se nos nota, mis hermanos. A veces podemos tener años de convertido, pero nuestro ejemplo, nuestro testimonio allá en el mundo no es el mejor de todos. Y por eso, esta noche, el Señor me manda a que reflexionemos cómo estás viviendo tu vida en Cristo, mi hermano. Y por eso esta noche, el mensaje que les traigo se llama Viviendo una nueva en Cristo, viviendo una nueva vida en Cristo. ¿Cómo se llama la prédica, mis hermanos? Y para eso les voy a pedir que busquemos la cita de Efesios capítulo 4, versículo del 20 al 24. Efesios capítulo 4, del 20 al 24. Y cuando lo hayan encontrado, mis hermanos, me regalan un gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios 4, capítulo del 20 al 24. Leo para ustedes, mis hermanos. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Palabra de Dios. Mis hermanos, esta cita se da en la ciudad de Efeso, que es una ciudad antigua en el occidente de la península de Asia, que le llamaban en ese tiempo la Asia Menor, que hoy es la actual Turquía. Y en ese tiempo, esa ciudad era una de las ciudades que había crecido mucho, en donde el imperio romano se había desarrollado. Pero justamente como había un gran desarrollo, también había una gran carga de pecados, mi hermano. Y la carta de Efesios es una carta que junto con la de los colosenses, los filipenses y Filemón, forman parte de lo que se denomina las cartas de la cautividad. Pero no porque hayan cautivado a los oyentes, sino porque Pablo la escribió desde el cautiverio. Pablo, por predicar la palabra, había sido encerrado, y desde allí él escribía al pueblo de Efesos, y él con toda autoridad, porque él ya había predicado en ese pueblo, con toda autoridad les establecía normas y reglas a ese pueblo. Y Pablo enviaba el mensaje al pueblo de Efesos para que ellos vivieran una nueva vida en Cristo Jesús. Y la cita que acabamos de leer es un ejemplo de ello. Antes de esa cita, Pablo les habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia, que además nosotros o ese pueblo eran parte de la iglesia. La conducta de ese pueblo tenía que ser adecuada a lo que Cristo Jesús pedía, pero también que la cabeza y el pueblo formaba toda la iglesia. Y por eso Pablo hace un enérgico llamado a ese pueblo y le decía:
es que ustedes ya no son paganos, ustedes ya conocieron a Cristo. Y si conocían a Cristo, mis hermanos, ya no vivían en penumbras. O sea, existían los que conocían a Cristo Jesús y que estaban en la luz, y los que no conocían a Cristo Jesús y seguían en las tinieblas, mis hermanos. Y es por eso que Pablo le pide a esa comunidad que renuncie a su antigua vida, que se despoje de todo lo que eran hasta antes de conocer a Cristo. Y fíjense que la Biblia de Jerusalén, también la misma cita habla de despojarse del hombre viejo. Y en la Biblia latinoamericana habla de dejar al hombre viejo. La palabra, mis hermanos, es clara. En la vida espiritual de Efeso habían dos momentos: antes de conocer a Jesucristo y después de conocer a Jesucristo. Sintetizando esta cita, podemos tomar tres elementos. El primero es vivir como Jesús en la verdad, de acuerdo a la cita. Y eso es lo que le pide Pablo a los efesios. Segundo, renunciar a la antigua manera de vivir. Y tercero, renovarse espiritualmente. La palabra de Dios, mis hermanos, es de ayer, de hoy y de siempre. Y entonces, ahora yo les pregunto, ¿cómo estás viviendo tu vida en Cristo, mi hermano? Fíjense que cuando comenzaba esta asamblea, yo a todos los vi muy alegres, muy contentos. Y una de las características de un convertido es que muestre esa alegría. Pero esa alegría no solo en la asamblea, sino esa alegría aquí y afuera, todos los días, mi hermano. ¿Por qué? Se nos debe notar, mis hermanos, que nosotros ya no somos los mismos, que nosotros al conocer a nuestro Señor Jesucristo, decidimos que Él iba a ser el centro de nuestra vida. Y que por lo tanto, mis hermanos, todo lo que viniera lo íbamos a afrontar con gozo. Se oye fácil, ¿verdad? Pero la verdad, mis hermanos, que el haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, el haber entendido que Él debe ser el centro de nuestra vida, nos debe de dar esa tranquilidad y esa paz y saber que Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. Y que Él es el único que nos puede tender la mano en cualquier situación difícil de nuestra vida. Y ahora pregunto, ¿quién está en el centro de tu vida, mi hermano, a este momento? No me contesten, pregúntense ustedes. Y yo solo les hago una reflexión. Recuérdese, una pregunta, ¿y quiénes de aquí han hecho el retiro? Levántenme la mano. O sea, que hay varios que todavía no lo han hecho, ya veo. Pues mis hermanos, también el mensaje es para esa gente que no ha conocido a este momento a nuestro Señor Jesucristo, como nosotros lo hemos conocido. Porque el haber conocido que Cristo es el camino, es nuestra verdad y es nuestra vida, nos permite también que podamos entregarle cualquier carga, cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier duda que tengamos, mi hermano. Y es que nosotros, fíjense, que deberíamos de tener
la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, así como las palomas. Ustedes ya saben cuál es la característica especial de las palomas en su visión. Fíjense que la visión de las palomas es unifocal y las palomas solo ven en un sentido. Lastimosamente nuestro ojo es diferente, ¿verdad? Y digo lastimosamente porque nosotros vemos para cualquier parte y nos distraemos mucho y nos desenfocamos realmente de a quién tenemos que ver día con día, mis hermanos. Fuera maravilloso si tuviéramos esa visión como las palomas y pudiéramos ver que el Señor Jesucristo está en el centro de nuestras vidas. Vivir como Jesús en la verdad, mis hermanos, es colgar ese traje que traíamos anteriormente, hasta antes de nuestra conversión. Conocerlo debería ser nuestra única alternativa, pero conocerlo diariamente, mis hermanos. Porque nos vamos a dar cuenta que con nuestro Señor Jesucristo vamos a superar cualquier expectativa que tengamos. Vivir la verdad en Jesús es haber roto con el pasado y tener claridad que no importa lo que pase, nuestro Dios, como les decía, tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras vidas. Por eso, mi hermano, si esta noche tu corazón viene triste, si esta noche durante la oración que se hizo en la primera parte de la asamblea te surgieron las lágrimas, te entristeciste, o piensas que hay cosas que todavía no le has entregado al Señor, esta noche es el momento, mi hermano. Esta noche es el momento para poder renovar tu conversión. Los que ya conocimos al Señor, como los que no lo han conocido todavía. Porque el Señor no es excluyente, mi hermano. El Señor es incluyente. Y esta noche el Señor te está diciendo que tiene los brazos abiertos hacia todos nosotros para que le entreguemos nuestras cargas. El Señor, su característica principal, mis hermanos, es el amor. Y no hay nada más grande con lo que podamos reflejar el amor que el amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque si hay algo, yo creo que ninguno de nosotros haría, o por lo menos lo pensaría, es haber dado su Hijo y la sangre de su Hijo para podernos librar a todos de esas cadenas que ustedes cantaban que habíamos roto. Entonces, mi hermano, ¿cuál sería el problema esta noche que tú sientes para no poderle entregar tu vida al Señor Jesucristo? Y fíjense que en la Biblia hay muchos ejemplos de conversión, y uno de ellos que siempre me ha llamado la atención es el caso de Zaqueo. Ustedes ya saben quién era Zaqueo, ¿verdad? Era un cobrador de impuestos, al que nadie quería en el tiempo de Jesucristo. Sin embargo, este hombre, cuando entró el Señor a su casa, porque Él lo invitó a su casa, de su propia boca declaró su conversión ante todo el pueblo. Y allí ese hombre dio un giro de 180 grados en su vida, porque había conocido al amor, al único amor que nosotros tenemos que tener en el centro de nuestras vidas. De igual manera, imagínense ese ejemplo de Pablo de Tarso. Pablo era un perseguidor iracundo de los cristianos. Y sin embargo, mis hermanos, ese hombre que perseguía a los cristianos, después se volvió en el más grande defensor de los cristianos. ¿Por qué? Porque conoció al Señor, porque le permitió al Señor que fuera el centro de su vida. Y qué bonito es oír eso en la palabra cuando Pablo dice, si estoy agarrado de la mano del Señor, nada importa. Y entonces, mi hermano,
¿Cuál es el problema que tú sientes hoy para dejar que tu vida sea un testimonio latente de que Jesucristo reina en tu vida? ¿Será que te crees indigno, mi hermano? ¿Será que tienes algún pecado que se ha vuelto reiterativo en tu vida? Llámese alcohol, llámese maña, podríamos decir, llámese mal hablado, o llámese también malintencionado. Mis hermanos, el Señor Jesucristo no vino por los salvos o por los santos a este mundo, vino por todos nosotros. Y por lo tanto esta noche el Señor te viene a decir que no importa cómo hayas venido. Fíjense que cuando estábamos en la primera parte de la asamblea, yo veía el piso de esta iglesia. Y si ustedes ven ese piso, hay un montón de manchitas. Y probablemente así vengamos nosotros ahora. Pero el Señor es capaz no solo de dejar blanco tu corazón, mi hermano, sino que es capaz de sacarle brillo y darte nuevamente esa paz y esa tranquilidad que tú sentiste cuando conociste al Rey de Reyes, mi hermano. Solo les recuerdo qué sintieron en ese retiro ustedes cuando hicieron el retiro de su conversión. Recuérdense cómo se sintieron, mis hermanos, y a dónde los sacó el Señor. ¿De qué fango, como decían al inicio? ¿De qué fango los ha sacado el Señor? Pues nada, mi hermano, tú que ya conoces el amor de Dios, glorifica con cada instante de tu vida al Señor, que ante todo, como te decía, es puro amor. Y es que si no fuese así, tú no estuvieras aquí, mi hermano, ni yo estuviera acá, porque ustedes saben que no merecemos nada. Solo por la misericordia de nuestro Señor es que seguimos adelante. Y que porque Él tiene ya el plan para cada uno de nosotros, es por eso que necesitamos seguir conociendo y seguir caminando hacia el Señor. Esta noche, mi hermano, tienes que dejarle todas esas cargas que hoy traes. Si hasta este momento tu vida ha sido así como el sismógrafo, que de repente subes, pero de repente bajas, y así has estado durante todo tu tiempo de conversión, o aquellos que aún no han conocido al Señor, pero sienten que muchas veces entran en aquello de que dicen, la buenitis, yo soy bueno, no le hago daño a nadie, pero realmente sientes ese vacío en tu corazón. Entonces, mi hermano, esta noche es el momento para volver a agarrar ese camino recto, para empezar a buscar nuevamente esa paz y esa tranquilidad que solo es nuestro Señor Jesucristo te puede dar. Esa nueva vida, mis hermanos, desde hoy la podemos vivir. Y te preguntarás, ¿cómo? Fácil, mi hermano. Hay que darle ese giro de 180 grados que en un momento le dimos a nuestra vida, pero porque por diversas razones, por estar contaminado ahí en el mundo, nos hemos ido desviando. Pero hoy es ese momento. El Señor te dice esta noche que tú puedes dejar todas tus cargas, todos esos pecados que hoy traes, todas esas preocupaciones, que los dejes a sus pies, mi hermano. El Señor, que como te digo es el amor 100%, jamás te va a fallar, mi hermano. Y hoy mismo Él te puede dar esa paz
y tranquilidad en tu corazón. Y de esa manera, mi hermano, cada día te irás pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la intención de nuestro Señor. Así decía el ejemplo del inicio, cuando yo te decía que el orfebre decía que la plata estaba lista hasta que Él se veía reflejado en esa plata. Pues igual, el Señor te está preparando cada día, mi hermano, te está forjando tu vida para que cada día te parezcas más a Él, mi hermano. El segundo elemento que les hablaba de la cita es renunciar a la antigua manera de vivir. Y esto sí es un poco complicado, mis hermanos. Y no lo digo con un aspecto pesimista, sino considerando la naturaleza de nosotros. Porque por naturaleza nosotros nos cuesta muchas veces dejar ese rastro de cosas que tenemos. Y es que cada quien, como les decía, sabe de dónde lo sacó el Señor. Cada quien sabe en qué fango se revolcaba y el Señor le tendió la mano y lo sacó. Y todavía yo les aseguro que algunos de nosotros extrañamos algunas cosas de ese pasado. Es más, les aseguro que hay algunos que todavía creen que hay algunas cosas buenas de lo que dejamos hacia atrás. Cuidado, mi hermano. El vencido siempre te va a plantear muchas cosas muy bonitas. Jamás él te va a atacar por las cosas con las que tú no congenias, con las cosas que a ti no te gustan. Él te va a atacar en tu debilidad, en las cosas que te gustan. Y lo más peligroso es que tú, porque ya creas que eres convertido, porque ya conoces a nuestro Señor, te empiezas a sentir bueno, empiezas a sentir que tú no le haces daño a nadie y que, pues sí, tú estás en los caminos del Señor. Cuidado, mi hermano, porque ese es un engaño del vencido. Todos los días tenemos que revisar cómo está nuestro corazón. Porque de repente te pueden llegar cosas del mundo. Y como ejemplo de ello, puede ser que tú en un momento determinado, ya sea si tienes algún negocio o trabajas, te llegue algún trabajito un poco medio raro, mi hermano. Cosas que no son tan correctas, como quien dice, mira, si tú me das este negocio, yo te voy a dar tu patecheje. O tal vez, no sea eso, tal vez sea por ejemplo, los amigos, esos amigos del mundo. Mira, te voy a invitar a una soda, anda con nosotros. Y probablemente ellos empiecen a tomar y tú digas, yo puedo dominar el vicio. No, yo no soy, no, yo lo que voy a hacer es a irme a tomar una soda. Pero cuidado, mi hermano, poco a poco eso te puede ir llevando. Y va a llegar un momento en que de repente te vas prácticamente a desviar del camino de nuestro Señor. Yo te voy a dar algunos tips, los cuales debes considerar, para cuando sientas que quieres volver a ese hombre viejo, que quieres volver a tu vida anterior. Y fíjense que lo primerito que ustedes deben recordar es, como les decía, recuerda por qué y cómo llegaste a los pies del Señor. ¿Cómo te sentiste cuando te tomó el Espíritu Santo en ese retiro? ¿Qué pensaste cuando regresabas del encuentro personal con Dios? O lo otro, mi hermano, ¿qué harías el Señor Jesús en estos casos? Y quizás el principal, mi hermano, recuerda, el Señor te ama.
Yo creo que con eso tú lo vas a pensar 2 veces antes de creerle al mundo, mi hermano, y de querer volver a ese hombre viejo. Como te mencionaba, mi hermano, tu conversión no es que te va a eximir de estar en contacto con el mundo, ni de los problemas, pero te va a dar una nueva visión de cómo tratar ese tipo de cosas allá afuera. Porque vas a tener en el centro de tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Y si en un momento determinado tú te apartaste, o te has apartado, o sientes que estás débil en tu fe, sientes que ya estás perdiendo ese fuego que te mencionaba al inicio en tu corazón, pues hoy es el momento de revivirlo, mi hermano. Hoy es el momento en que Cristo Jesús te dice, aquí estoy, te estoy esperando. Lo único que Él te pide es que le presentes un corazón constrito y que des ese giro de 180 grados en tu vida. El tercer elemento de la cita es renovarse espiritualmente. Y fíjense que Juan Pablo, mejor dicho, San Juan Pablo II, hablaba que la conversión es diaria. ¿Por qué decimos esto? Sencillo, mis hermanos. Como miembros de una comunidad católica, nosotros estamos obligados diariamente a revisar cómo está nuestra conversión. ¿Por qué? Porque el mundo, hay muchas situaciones que te pueden contaminar. Ejemplo de eso, tú vas por la calle si manejas un vehículo y de repente te topas con un bucero. Eso te va a recordar, mi hermano, no para que actúes como actúa el mundo, te va a recordar que tú ya no eres de ese pueblo común y corriente, de ese pueblo que actúa en base a cosas del mundo. Eso te va a servir para recordarte si al día de hoy tú has renovado tu conversión. Cada cosa que te pase en el mundo, mi hermano, va a ser para que tú puedas demostrar que Cristo está en tu vida, mi hermano. Si tú te da cólera, por ejemplo, que estás haciendo cola y otro se te mete en la cola del súper, dale gracias a Dios, mi hermano, y ora por él. Si a veces te dan ganas de hablar de alguien, mi hermano, de juzgar a alguien, mejor pregúntate, mi hermano, si el día de hoy has renovado tu conversión. Porque a eso estamos llamados, mis hermanos, a renovar diariamente nuestra conversión. El amor del Señor es inmenso, mis hermanos. Y prueba de ello es que todos nosotros nos hemos visto abrazados por su misericordia hasta el día de hoy. Pues como les decía, Él sí tiene un plan perfecto para nosotros. Y lo único que nosotros tenemos para poder realmente sentirnos tranquilos y tener paz en nuestro corazón es ese aposento de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y fíjense que por eso es importante recordar 4 cosas de nuestra conversión, 4 cosas que nos van a fortalecer. ¿Se acuerdan de las 4 llantas, verdad? Los que ya nos convertimos. Ok, la oración, mis hermanos, eso es lo primero, la oración. Lo otro es la palabra, hay que leer la palabra. La comunidad, mi hermano. No dejes de asistir a tus asambleas, a tus rediles, a tu tercer día. Y lo otro, también, no dejes de asistir a tus asambleas. Eso te va a fortalecer, mi hermano, y te va a permitir tener ese escudo para poderte
quitar toda esa contaminación del mundo. Y fíjense que el Catecismo Católico también habla algo acerca de la conversión, de los convertidos, y ellos le llaman la segunda conversión. Y dice en el numeral 1428, ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores y que siendo santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, es el movimiento del corazón constrito, atraído y movido por la gracia, a responder el amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero, mis hermanos. La Iglesia Católica nos dice que esto es continuo. Por lo tanto, mis hermanos, no podemos decir que ya nos convertimos, que ya solo por eso ya estamos libres de todo lo que nos venga. Debemos de renovar nuestra conversión a diario. Fíjense que la historia que les conté al inicio, les decía que el Señor tiene puestos los ojos en cada uno de nosotros. Y que nosotros debemos ser, no solo en la asamblea, no solo en los terceros días, sino hacia afuera, esos embajadores del amor del Señor. Porque el mundo está necesitado de ese amor de Dios, que no lo quieren reconocer, como el pueblo de Efesos, como esa parte que no había escuchado a Pablo, siempre va a pasar. Pero nosotros debemos cada día esforzarnos por traer nuevas almas a los pies del Señor, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, esta noche espero que este mensaje haya llegado a tu corazón para que tú puedas vivir nuevamente esa vida en Cristo, para que Jesús nuevamente sea el invitado principal de tu casa, mi hermano, y para que tú renueves nuevamente ese compromiso del sí con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que quiero contarles que yo trabajo en una oficina autónoma. Yo soy el encargado de la parte financiera. Y un día me dice el tesorero institucional, mire, fíjese que he descubierto que fulano me ha ocultado una remesa por $33. El monto era insignificante, nosotros movemos ahí alrededor de unos 39 millones. El monto era insignificante, sin embargo, en ese momento el mundo me cambió, porque la persona a la que se refería el tesorero era una persona a la cual yo había llevado a esa institución. Y yo había llevado porque era una persona que, aparte que había trabajado conmigo anteriormente, cuando yo me retiré de donde trabajaba inicialmente, él quedó allí y con los años se dio un problema al cual a él lo acusaban de haber hecho una actividad fraudulenta dentro de la institución. Entonces, como nadie le daba trabajo, llegó un momento en que me llegó a pedir a mí que eso era un engaño, que habían confabulado contra él, y que, bueno, ni modo. Entonces, al final, pues, dije yo, bueno, no puedo juzgar, hay que darle una segunda oportunidad, y lo dejé trabajando con mi gente en esa institución nuevamente. Resulta que, como les digo, cuando yo me di cuenta de que me decían de que había escondido una remesa, entonces yo rápido
relacioné eso con lo anterior. Y entonces le dije a dos de mis subalternos, venimos el fin de semana y quiero que revisemos toda la documentación. A ver, espero equivocarme, pero yo creo que ahí hay algo. Y efectivamente, mi hermano, no me equivoqué. Resultó que había habido una defraudación de $25,000 aproximadamente. Wow, cuando yo di eso, no solo pensé, me van a volar la cabeza a mí, sino que, pues sí, o sea, realmente era mi responsabilidad, aunque yo no manejaba directamente los fondos en tesorería, pero wow, dije yo, conociendo a la directora del lugar, yo sabía que eso me iba a traer consecuencias terribles. Y miren, mis hermanos, no les miento, llegó un momento en que empecé a regresar a ese hombre viejo. Tal vez en el transcurso del tiempo ustedes van a oír otras charlas mías y se van a dar cuenta por qué les digo esto. Pero volví a ese hombre viejo, un hombre viejo que marcaba a la gente, un hombre viejo que no perdonaba a nadie, que yo me creí infalible y además era soberbio. Entonces yo decía, si me lo encuentro, llegó un momento en que no sé qué voy a hacer. Y la gente, y el mundo me decía, lo queremos ver preso, lo queremos ver ahí con las esposas. Otro me decía, y bueno, y aún en mi casa me decían, ¿y para qué lo llevaste? Y era una cuestión, una presión tremenda. Y yo decía, yo si me lo encuentro quizás, no sé qué voy a hacer, al rato, pues sí, lo voy a penquear, decía yo. O sea, estaba volviendo a ese hombre. Pero fíjense que una noche, en una asamblea de Nazaret, llegó un predicador y habló de la conversión. Y habló de a dónde nos había sacado nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento a mí eso me hizo clic. Porque comprendí realmente que estaba volviendo a ese hombre viejo. Y entonces lo que hice fue irme a pastorear. Después de esa asamblea pedí pastoreo. Y fíjense que ya las cosas, el Señor la fue llevando. El caso ahí está en la fiscalía. Sí me pegaron mi regañadita, pero no fue tan trascendente como yo creí, porque además estaba afianzado el tipo. Pero, pues sí, significaba que había vulnerado los controles que nosotros teníamos. Pero fíjense que gracias a Dios, el Señor se fue encargando de todo, y ahí está. Y yo digo ahora, lo único que este tipo me merece misericordia. O sea, yo no puedo juzgarlo. Si fue, no sé con qué intención lo hizo, no sé qué necesidad tenía, pero lo mejor, mis hermanos, es que me dio paz y tranquilidad en mi corazón. Y que yo hasta el momento, pues ni lo odio, ni nada, al contrario. Yo como digo, lo único que me merece es misericordia, ¿verdad? Y por eso, mis hermanos, esta noche es que el Señor les viene a hablar a ese corazón nuevamente, para que no se les olvide que la conversión es diaria. Mis hermanos, hemos hablado esta noche que para entrar a la conversión debimos vivir una vida como Jesús en la verdad, dándole a Él el lugar que corresponde en nuestra vida, que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Hemos hablado también que hay un antes y un después de conocer a nuestro Señor Jesucristo, y que Él nos invita a dejar a ese hombre viejo, a dejar todas esas cargas que traíamos y a ponerlo a Él en el centro de nuestro corazón. También hemos hablado que si caemos nos debemos de levantar, mis hermanos, y que siempre el Señor Jesús nos estará esperando. Y que además nuestra conversión debe ser como esos cajeros automáticos, 7/24, mis hermanos. Todos los días, los 365 días, las 24 horas, mi hermano. Porque el Señor no descansa. Mis hermanos, ¿quieren seguir con el plan perfecto de nuestro Señor? Pues solo tenemos que hacer 4 cosas, mis hermanos, que son inflar nuestras ruedas. La oración, que es el vínculo directo con nuestro Dios. Leer la palabra, allí vamos a encontrar todas las verdades de ese Jesús que es
la verdad. Hay que asistir a tus asambleas. Por más, mi hermano, que se te traben las carretas allá afuera, nunca dejes de venir a la asamblea. El Señor siempre tiene algo bueno para ti. Y 4, debes mantenerte en comunidad. Porque como decía San Pablo a los Efesios, solo unidos entre nosotros y con Cristo, vamos a superar cualquier problema, mis hermanos. Y ahora, mis hermanos, yo les pido que inclinen su rostro y vamos a escuchar esta alabanza para cerrar. Esta noche yo te pido por estos corazones, Señor, por estos corazones que han venido, quizás hoy atribulados, quizás hoy con desesperanza, pero esta noche, mi Dios, te pido que vuelvas a estos corazones blancos como la nieve, mi Dios. Quema sus corazones, mi Dios, hazlos nuevos. Te doy gracias, mi Dios, por este mensaje, por haber abierto los oídos espirituales de mis hermanos y por haber abierto ese corazón para que este mensaje haya caído como una semilla en tierra fértil, mi Dios. Te pido, mi Dios, por este pueblo tuyo, Fátima, San José, mi Dios, para que día a día, mi Dios, siga buscando ese camino hacia ti, mi Dios, ese camino a ese plan perfecto que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido, mi Dios, que les recuerdes que la conversión es diaria, mi Dios, y que tú, con todos los detalles, Señor, les hables a este pueblo que tú has escogido, mi Dios, para que nunca vuelvan a ese hombre viejo, mi Dios. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén.